La hija de la muerte. Segunda parte. El príncipe se casó con la hija mayor del rey, quien tanto ambicionaba una alianza con este reino, y esa misma tarde, dispuesta a abandonar la región para no regresar jamás, la hija de la muerte tomó sus guantes de piel propios para cabalgata, dejó todos aquellos finos y lujosos de seda y en secreto salió del castillo en el espléndido corcel regalo de su padre, en el que aprendió a montar, y después daba largos paseos al lado del bello jovencito y consideraba su amado y prometido. Sin detener su marcha hasta oscurecer por completo, se apartó del sendero, ató las riendas de su caballo a un árbol, tendió mantos y echó a dormir. Muy entrada la noche, cual era de plenilunio, despertó al escuchar un llamado lejano desde lo profundo de sus sueños. Entonces advirtió una silueta oscura entre la espesura del bosque y, a punto de huir atemorizada, reconoció bien de alguna extraña manera quién era aquella misteriosa presencia. Tras arrodillarse en muestra de respeto, la sombra dio otros pasos saliendo de la penumbra, y de pie quedó bajo la luz de la luna iluminándole el rostro, sus largos vestidos y sus bellas pálidas manos juveniles. ¿Eres tu madre? No, no puede serlo, no lo comprendo, en mi interior sé muy bien quién eres, y por qué has tomado la forma de mi madre, de mi pobre madre a quien yo misma le arrebaté la vida. La joven derramaba lágrimas de contemplarla una vez más, de recordar aquellos cabellos tersos ondulados en los cuales se deleitaba en enredar sus pequeños dedos y acariciarlos. Porque la esposa de tu padre en su agonía suplicó, yo la escuché, y en esta forma yo te di a luz y por algún tiempo tuve la dicha de verte crecer. De esta manera recuerdo ser madre, ser esposa, recuerdo bien cuánto los amé. Todo ello me era magnífico, desconocido, mas no puedo sentirlo ya, no lo extraño pero lo recuerdo bien. Comprendería tu rencor por ocultarte la verdad y después abandonarte, mas he aquí, legítimo es tu derecho, levántate y sé reconocida como mi propia hija ante las divinidades. A un gesto de la mano le ordenó ponerse en pie, y así la joven corrió a refugiarse en sus brazos. Nunca podría odiarte, si tú eres mi madre, yo nunca dejé de amarte. Pero me duele todo esto, por mi descuido no podré ya casarme con mi prometido, formar una familia, tener hijos. Me duele no poder tocar a los seres vivos y sentir su calidez. Nunca podría ser una reina como mi padre esperaba y me duele abandonarlo en mi resentimiento y temor de acarrear desgracias. Estoy tan sola, no tengo a nadie, no tengo nada, déjame tomarte del brazo, llévame a tu obscuridad y déjame estar contigo siempre, pues ya no pertenezco aquí. Sollozaba la joven en tanto su madre le estrechaba y besaba en la frente, pues aún de ser la propia muerte, recordaba los gestos de cariño alguna vez tuvo en vida y así le consolaba. No puedo llevarte, hija mía, si no es tu tiempo, además tu pena no conmueve mi frialdad al punto de cambiar mis propios designios. Está bien, ello significa en tu interior aún contemplas oportunidad por hallar dicha y yo te ayudaré a encontrarla. Ahora recuerda bien mis palabras. El corazón de mi hermana vida yace oculto en mis dominios, de igual forma en sus dominios ella resguarda el mío. En un lugar cual los vivos difícilmente le conocerán con este nombre, en las cumbres negras hay una cueva, en esta cueva un pilar, en este pilar una piedra. Este, hija mía, es mi corazón. El último latido en el de cada persona al abandonar este mundo me pertenece por derecho y es ahí donde habitan, mas ahora está agrietado, debilitado por mi arrebato de sostener un corazón cuyo tiempo había terminado. Yo tardaría siglos en renovarlo, pero tú, podrías hacerlo en un instante desvaneciendo por igual de ti este poder yo te he heredado. Quizá no recuerdas, te prometí me volverías a ver en cuanto conociera la manera de quitarlo de tus manos, todo este tiempo he tardado en hallar la respuesta, y aquí esta es. Encuentra 3 personas, mujer, hombre o niño, anciano o en cualquier edad, quienes de todos los anhelos pudieren tener en vida, solo deseen la muerte por encima de todo. Quienes no sean moribundos, no tengan enfermedad alguna cual ya estén pagados a mí, en su desesperación piensen en quitarse la vida y estén decididas a hacerlo, pues ellos también me pertenecen, por obvias razones tampoco deberá ser alguno sentenciado. Solo 3 personas, quienes aún sin comprenderlo clamen por mi abrazo, y si sus razones a tu juicio son justas, tomarás el último latido de sus corazones y después buscarás el mío. Solo tú, por ser mi hija, podrás sostenerlo y depositarlos en él para sanarlo. Si 2 serían suficientes, uno por el clamor de la princesa, otro por el amor de tu padre, de no llevar el tercero correspondiente a tu nacimiento, tú perecerás ahí mismo, deberé llevarte a mis dominios sin que puedas reclamar ningún derecho por ser mi hija, o el derecho de cualquier persona a quien se le ha reconocido una existencia, pues de quedarse tu recuerdo en el mundo tu luminosidad te será negada en la misma forma a la de nunca haber nacido.
Dicho esto, retrocedió unos pasos, ocultándose de la luz de la luna, filtrándose entre los árboles, tornándose de nuevo una silueta oscura, y se desvaneció. La mañana siguiente la hija de la muerte continuó su marcha, y uniéndose a un grupo de viajeros se dio la montura a una jovencita, su pequeña hermanita y otro niño. Agradecidos de tal gesto, unos padres le convidaron de beber y los otros le compartieron de sus modestos alimentos. Pero el viaje se vio interrumpido por una docena de hombres armados, amenazándoles con soltar sobre todos un par de perros feroces si alguno intentaba huir o se resistiese a entregar cuanto de valor llevara consigo. Arrebatando sacos de monedas, herramientas o provisiones, no conformes querían raptar también a los pequeños, y decididos a impedirlo, un hombre en edad madura y su joven compañero de viaje pudieron desarmar a dos, pues a pesar de modesta apariencia, siendo hábiles combatientes, un asaltante cayó, otro y otro más. La hija de la muerte se quitó sus guantes y sujetó la cabeza de aquel estaba a punto de abatir al joven por la espalda, después sujetó el brazo de un infame dispuesto a disparar su ballesta, salvando por igual la vida del otro. Tan pronto les vieron caer fulminados, los ladrones retrocedieron gritando asustados entre ellos: «Tiene la peste, es una pestilente. No se le acerquen», y ella burlonamente se rió, mostrando la palma de una mano retándoles a acercarse. La peste, a pesar de las dolencias, concede tiempo, da oportunidad a congraciarse o de un último deseo, ¿o no, miserables? Yo soy hija de la diosa muerte y porto su don en mis manos. Váyanse, dejen a estas gentes seguir su camino en paz, o dispuesta estoy a realizar la labor de mi madre, y les juro yo no lo haré menos complacida. Les advirtió, pero el ladrón, quien sujetaba la cadena de los perros, se atrevió a soltarlos, ordenándoles a gritos despedazarla, mas aquellos solo fueron a echarse atemorizados a sus pies, agachando orejas y dóciles, gesto cual la joven no recibió con agrado. Viles y despreciables criaturas domesticadas con oprobioso fin, atacan indefensos viajeros en vez de volverse contra quienes les golpean haciéndoles rabiar. Nada lo justifica, les sirven a ustedes, hombres infames, tan solo por pedazos de carne y huesos, les han enseñado a tener disfrute en su ferocidad. Ahora ante mí, temen, y con sus cabezas bajas y gemidos esperan mi perdón, pero esta obediencia, esta docilidad no les servirá ya de nada. Sentenció posando las manos en las cabezas de los perros, desplomándose ambos prontamente al suelo tras un lastimoso aullido. Eso fue todo para los viles ladrones, echaron a correr despavoridos al bosque, dejando tirado cuanto habían arrebatado, mas el resto, creyendo que la joven les pronosticaba por igual un mal augurio, tomaron sus pertenencias y también huyeron por el camino, y solo quedaron los dos valientes, quienes impidieron a los ladrones cautivar a los pequeños. Inesperado gesto en salvar nuestra vida. De ser hombre de humilde entendimiento, usted comprenderá, sé bien que no es sensato guardar deudas para con la muerte, o en este caso, su hija. Mi joven compañero y yo, viajamos buscando trabajos de temporada sin estar atados a un lugar, conocemos los caminos confiables por recorrer, y si acaso me permite saldar esta deuda por salvar mi vida, yo podría servirte de guía. Dígame, joven damita, ¿a dónde se dirige?, le preguntó el viajero en mayor edad. Por orden de mi madre deberé ir a las Cumbres Negras, llevando en mis manos un pago necesario, pero difícilmente se le conocen con tal nombre, y no tengo rumbo o siquiera destreza en viajes solitarios. La hija de la muerte se lamentó. ¿Las Cumbres Negras? No reconozco un destino así, aunque podría tratarse de aquel encontré una vez de muy joven. Por días me perdí en un valle desolado donde respiraba un aborrecible aire estéril e insípido, no he conocido jamás en ninguna otra tierra. Creí poder refugiarme en una alejada cueva en cuyo umbral algo aferró mis piernas y brazos impidiéndome dar otro paso, y una voz susurró a mi oído: la vida no puede entrar a estos dominios, primero abandónala y serás bienvenido. Apenas pude moverme, huí tan rápido mis piernas daban, y debe ser este lugar el que buscas, pues en cuanto hallé un camino seguro, caía ya la noche y toda aquella región sombría daba la ilusión de reflejar el cielo nocturno cual espejo calmo de un inmenso lago. No se distinguía horizonte alguno, ahí ante mí. Desde mis pies hasta el firmamento todo era un cielo negro estrellado, como si estuviera parado en el fin de las tierras y fuera este el borde mismo del mundo. Tanto vértigo me causó mirar a este abismo estrellado, debí volverme al camino en intento de asegurarme. Continuaba parado sobre las tierras, y sin atreverme a mirar atrás, seguí adelante con gran alivio de dejar esa región. Pero le advierto, joven damita, que están muy lejos de aquí, y si me permites saldar mi deuda, yo te juro que en mi mayor medida posible te llevaré con bien a las Cumbres Negras y de regreso. En tal caso yo seré tu escolta, repuso el joven al entregarle las riendas de su caballo después de ir a buscarlo y calmar su agitación. Soy diestro en cazar animalitos silvestres, diestro en encender fuego al anochecer, y en tu reposo yo vigilaré tu sueño.
Si la muerte es cada día nuestra silenciosa compañera, entonces bien podrías aceptarnos por tus compañeros de viaje, ¿no es así? Insistió por igual, y la hija de la muerte, cierta de necesitar dirección en su camino, aceptó sin mayores reservas. Dejando atrás aquellos rumbos peligrosos, tal como el guía le aseguró, prosiguieron por caminos cordiales hasta un poblado y ahí pagó por 2 caballos de buena constitución, continuando de esta manera su largo viaje a las Cumbres Negras. Después de varios días de travesía arribaron a un poblado muy transitado, cruce de caravanas, mercantes y viajeros. Ahí se hospedaron a pasar una noche de descanso y al otro día continuaron la marcha. Más a las afueras de este pueblo se hallaba el cementerio en un extenso y verde prado, y al pasar a un costado el joven se detuvo, señalando a la distancia, a una suave colina donde hallábase un gran árbol y bajo su sombra la silueta de un hombre arrodillado frente a una sepultura. La hija de la muerte, extrañada, entró en el cementerio seguida de ambos, subió por la elevación de terreno y se acercó al hombre preguntándole con todo recato por qué estaba ahí. «Es mi prometida, joven dama». Afligido se volvió a mirarle sin inquietarse de los 3 desconocidos. «Nuestras familias siempre han sido muy cercanas y crecimos juntos desde niños, era mi mejor amiga, yo su mejor amigo. Nuestros padres siempre bromeaban del tiempo en llegar ambos a la juventud, por seguro seríamos una pareja, de tal forma se nos contemplaba el profundo afecto, nos guardábamos el uno al otro. Ciertamente al llegar a la edad, solo ella ocupaba mis pensamientos, asimismo yo los suyos, y nuestros hermanos estaban henchidos de júbilo en el anuncio de nuestro compromiso. Poco tiempo después, en un día de campo de nuestras familias, hermosa era la diversión, las conversaciones y los juegos. Después de tomar modestos alimentos me recosté a la sombra de un árbol con cierta pesadez, en tanto mi prometida se dirigió al río a componer sus largos y sedosos cabellos después de tantas travesuras con nuestros hermanos y hermanas, mientras yo quedé sumergido en un breve y profundo sueño placentero. Tan pronto desperté, por un instante sentí el mayor de los reposos y una inmensa tranquilidad y paz, antes de escuchar lejanos lamentos y gritos. Corrí a buscarla, y mi amada yacía en la hierba con sus cabellos y largos vestidos mojados. A la orilla del río, una simple piedra la hizo resbalar golpeándose duramente la cabeza, y arrastrada por la corriente antes de que pudieran alcanzarla irremediablemente murió ahogada. Desde ese fatal día no pude conciliar el sueño, no lo hice a la noche siguiente ni a la posterior. Años han pasado y solo quedo por las noches sumergido en terrible sopor ante mi deseo de dormir con tal desesperación. Bajo mis ojos cerrados solo encuentro negrura vívida a mis sentidos, así pasan las horas y veo el amanecer, el ocaso, nuevamente el amanecer. Se me ha llevado a innumerables médicos, me he colmado de remedios, pero todo ello es en vano, pues quizá es inmensa la culpa de no mantenerme despierto mientras ella perdía la vida por un cruel designio de la fortuna. El afligido hombre le daba parte de su pérdida. Yo también perdí a mi prometido y no ofenderé su memoria o la de la tuya con mentira. Si te confieso, yo deseaba quitarme la vida. De estar ahora en mis manos yo lo haría, y si te es sagrado este lugar, habla con verdad y responde, ¿tú has pensado lo mismo? La hija de la muerte le preguntó. ¿Por qué se atreve a preguntarme esto? Yo no me atrevería a semejante cobardía. Ofendido el hombre le increpó. El alimento, el agua, el trabajo me son necesarios, aunque le confieso, muchas veces me parecen ya únicamente un vicio de este cuerpo que me lo pide, así como el vino a un hombre ebrio, como el juego a un apostador. Nuestras familias aún duelen de mi tristeza, también de ambas partes se me anima y una de sus hermanas, aquella en seguirle en edad, me mira gentil. Yo lo sé, todos desean sea mi esposa y en secreto de alguna forma buscan reunirnos por ello sanar las heridas de unos y otros. Lo he pensado, lo he meditado. Quizá mi amada lo aprobaría, pues de ser yo quien muriera y no ella, odiaría verla en este estado. Oh no, no me atrevería a herir así a sus padres o los míos, no les causaré esa pena, y yo debo vivir con la mía. Debo hacerlo, yo no deseo morir más, la extraño tanto, quiero hallarla aquí en cuerpo y aliento, quiero reír junto a ella, tomar sus manos bellas, oír su dulce voz y sentir sus labios. Deseo tanto dormir a su lado, o quizá yo aún estoy en esa tarde soleada bajo aquel árbol. Después de refrescarse los pies regresa a despertarme, y tan solo he soñado con esta amarga pesadilla. Oh amada mía, he llorado tanto, debió ser suficiente pero no lo es, mis ojos no lo toleran más, deseo tanto dormir en tus brazos y entre ellos despertar. Sin poderlo evitar terminó por ocultar su llanto entre las manos, y la hija de la muerte se quitó el guante de su mano derecha, al comprender que este hombre no deseaba morir, y tan solo clamaba por descanso, el descanso únicamente su prometida podría concederle.
Tus razones a mi juicio son justas. Toma mi mano y descansa, duerme apacible pues este horrible sueño termina para ti, termina ahora mismo. Le dijo, y este amoroso hombre oprimido aún sin comprender tal gesto así lo hizo, y tras un suspiro cayó frente a la sepultura de su amada. Caía la noche para los 3 viajeros y el guía ya dormía entre mantos al pie de un árbol, en tanto los otros 2 conversaban por lo bajo frente a la fogata después de tomar modestos alimentos. Sin embargo era inevitable para el joven estremecerse de aquel frío ajeno al mundo natural, cuando la hija de la muerte distraída en la amena charla, se olvidaba de no mirarle de manera directa, y avergonzada se disculpaba por causarle semejante incomodidad ante la inconmensurable obscuridad de sus ojos. No debes lamentarlo, repuso su escolta atizando el fuego de la hoguera. Esta incomodidad es culpa nuestra y no tuya. Comprendo que nace del resentimiento, la vergüenza y el profundo temor de sabernos perecederos, porque en nuestro arrogante deseo de evitar la muerte por siempre, es que el hombre se corrompe y cae en la decadencia. Tenemos miedo de morir, porque tenemos miedo de la vida. Si tu padre, y quien fue tu prometido podían mirarte de frente con toda dignidad y sin temor, sencillamente es porque ellos carecen de esta baja condición mezquina que al resto nos oprime y tiraniza. Pero tú también eres digno. Tú posees humilde sabiduría y pacífico valor, ¿qué temores podrías albergar tú a mi madre? La hija de la muerte replicó. Oh, porque yo aún oculto resentimiento y vergüenza. Verás, reconocí ser descuidado, corto de entendimiento, reconocí no ser libre ni claro de juicio, y aunque hice algo al respecto y llegué a considerarme feliz, ahora reconozco que yo no tengo grandeza y posiblemente nunca la tendré. De alcanzarla por medio de la vida sencilla de un padre o un esposo digno y ejemplar, sigo resistiéndome a ello pues siendo yo un hombre humilde te confieso me es inevitable pensar, que no daría yo por tener una oportunidad, tan solo una, de alcanzar mi propia grandeza antes de llegado mi tiempo de amar y de ser padre. Le confesó, y con estas palabras en mente la hija de la muerte fue a tenderse a sus mantos considerando si también sería capaz de alcanzar su propia grandeza, dejar atrás sus limitaciones y considerarse digna de ser la hija de la muerte misma. El poblado a la distancia prometía gente hospitalaria, decorosos alimentos y cómodo hospedaje así lo aseguraba el guía, mas la aldea estaba desierta, en silencio, sin movimiento de gentes y todas las casas cerradas a ventanas y puertas. Únicamente un hombre cercano a la vejez aunque no de considerable impedimento de ancianidad se hallaba sentado a solas ante una mesa afuera de un mesón cerrado, apoyándose con ambas manos en su bastón y hosco semblante taciturno, con jarrón con vino a la mesa, vasijas y un platón con panes, frutas y quesos. Los 3 viajeros dejaron a los caballos en un bebedero y se acercaron al hombre quien les miró desconfiado a la vez quizá agradecido de la inesperada compañía. Es la menor de mis nietas. Secamente les dijo en cuanto le preguntaron por qué el pueblo se hallaba en completa quietud, a la vez a un gesto invitándoles a tomar asiento, ofrecerles vasijas limpias y beber de su vino. Hoy se casa y todos han ido a la ceremonia y festejo en el pueblo a medio día de viaje del cual proviene su esposo. Pero mis dolencias me impiden hacer tan incómodo recorrido y no quise causar molestias, retrasos o quitar el lugar de alguna jovencita o niños en las carretas. Mi presencia no es importante además bien saben familiares y conocidos no estoy ya para tales festejos o algarabía. Perdone mi señor el atrevimiento, ¿no es este un frío gesto de su parte en rehusar honrar a su propia descendencia? Confundida la hija de la muerte le preguntó. Verá usted jovencita. Encogiéndose de hombros el viejo simulaba la mayor paciencia. Tuve una vida si bien no de riqueza diría propiamente acomodada, resultado de mi arduo trabajo en mis mejores años desde la infancia. Si otros niños despreocupados jugaban en cambio yo cargaba con responsabilidades, y por ello adquirí pericia mayor a cualquier hombre común, fui un proveedor incuestionable y mi experiencia es un ejemplo a seguir, aun cuando los hijos nunca escuchan y solo muestran ingratitud. Mis dolencias son un pago justo por mi esfuerzo y las porto con orgullo, ya solo me resta esperar el último de mis días pues he vivido, he trabajado, conseguí algunos lujos bien merecidos, tuve una familia y la procuré en mi mayor capacidad, ¿qué más podrían esperar de mí? Y ahora mi descendencia hace su propia vida participe yo o no de ella, ¿qué más podría un hombre desear? Se bien hay otras tantas alegrías de las cuales participar, pero yo no las deseo pues yo siempre mantuve mis pies sobre la tierra. Responsabilidad, obligación y servicio, ustedes lo comprenderán con los años, no importa cuán grande sea el deleite por el fruto o la bebida excelente, siempre nos llega el hartazgo. Cuán dulces sean los sueños, siempre llegará el despertar, no importa con cuánta insistencia se procuren a los hijos,
tarde o temprano marcharán. Así quienes hemos hecho las cosas bien damos mucho sin recibir nada, así hemos de ser fuertes sin deber nada a nadie, a la vez perdonar la deuda de la familia y los hijos por procurarles con tanto esfuerzo, pues ellos también de seguir el buen ejemplo, de la misma manera acogerán con resignación el peso de los años, el olvido y esperar el fin con toda calma, así lo hago yo. La hija de la muerte comprendió, aquel hombre se miraba a sí mismo en el borde de su vida cual contemplaba cómodamente desilusionante por su propia culpa. No había perseguido sus sueños ni buscó grandeza ni verdadera felicidad, sin honrar a sus semejantes, sin honrar a sus descendientes, enorgullecido mezquinamente de sus logros cuales no fueron el resultado de un sincero deseo, encontraba el mundo ridículo, carecía ya de afecto a sus seres cercanos. Trabajó por las razones equivocadas, tomó esposa y tuvo hijos por las razones mentidas. Y en este hombre insincero a sí mismo sentíase satisfecho de su endurecimiento al mirar con desdén a la juventud y a sus semejantes. Solo se hallaba en pie ante su imaginario abismo y sin la renuncia sincera propia del anciano satisfecho quien alegra por sus descendientes, ocultando su egoísmo de participar y celebrar las alegrías de los demás, únicamente se hizo de todo cuanto un hombre necesita, para luego desecharlo con toda tranquilidad. La hija de la muerte se levantó acercándose al viejo depositando una mano en su hombro agradeciendo compartirles de su vino, y así despidiéndose los tres se dispusieron a continuar su viaje si ahí no encontrarían reposo o alimento. Quedaba atrás aquel pueblo desierto y sus compañeros de viaje quedaron extrañados, sin comprender por qué ella rehusó la oportunidad de conseguir otro último latido de un corazón. Ese hombre clamaba no tener ya razón alguna de alegrar por la vida y solo esperar por el abrazo de tu madre, ¿por qué no se lo concediste? El guía le preguntó. Porque sus razones a mi juicio no son justas. No lo merece. Esta falsedad no le compra dignidad ni valor pues el reclamo de mi madre le llegará, y en ese momento conocerá el verdadero resultado de su apatía. La hija de la muerte mostrábase compadecida de aquel anciano mezquino. No siempre el camino seguro era el directo a las cumbres negras y la joven consideraba prudente seguir el consejo de su guía sin importarse alargara el viaje por cuantos días fuera necesario. Más a cada paisaje revelándose en el camino recordaba melancólica al hermoso príncipe, y se llenaba de ensoñación sobre las dichas hubiere vivido a su lado, con el paso de los días, con el paso de los años. Si bien la mayoría aseguraba que las ilusiones de romance son ardorosas únicamente porque no se volverán realidad, la hija de la muerte comprendía muy bien en su interior que entre ambos existía esa armonía cual no conoce desilusión. Guiando los caballos de las riendas por un camino apacible en una zona de amplios cultivos, se detuvieron frente a un modesto hogar de campesinos, cuyo magnífico jardín al frente rebosaba de primorosas flores alrededor de nidos labrados en madera pintados con sencillos motivos. Soberbios eran los alcatraces, enormes los girasoles y crecían las más radiantes y blancas margaritas, así todas las flores cultivadas con excelente cuidado bien serían la envidia de cualquier jardín real. Olisqueando complacidos aquí y allá, advirtieron a un niño agazapado de rostro sucio de tierra lo mismo las manos quien no les saludó, no les miró con desconfianza y tan solo arrojó al suelo un manojo de flores arrancadas de raíz sacudiéndose las manos fatigado. Pueden tomar todas las flores que deseen, si les placen algunas llévenselas con toda libertad, o pueden darlas a comer a sus caballos. Continuó arrancando a tirones aquellas flores, estrujando pétalos, retorciendo los tallos y haciendo manojos cuales dejaba por montones a su alrededor, indiferente a la joven acercándose a él, y mirándole intrigada se arrodillaba a su lado. Tus padres te ordenaron hacerlo, este jardín será ocupado por un cobertizo o corral y por ello estás molesto. La hija de la muerte le preguntó. No es así, joven dama, mis padres me han dado entera libertad y es por mi propia decisión. Antes era de mi mayor aprecio mas ya no lo quiero ante mi casa, lo dejaré limpio, lo cubriré de tierra, lo cubriré de piedra así nada pueda crecer, ni hierba húmeda ni siquiera la menor maleza, no habrá más perfume, ni vendrán aves a los bebederos, antes quería creciera aquí tanta vida, ahora solo quiero que mueran estas flores, todas y cada una. Ya no importa, tarde o temprano me llegaría la hora de crecer, de saber cómo es el mundo, tarde o temprano a este jardín yo olvidaré y aceptaré simplemente la vida es así, no lo es. La vida no es garantía de felicidad, eso es cierto pequeño, pero te contaré que en extensos jardines yo jugaba de niña, y en un arrebato de tristeza los dejé marchitos sin considerar mi pesar después. En mi enfado yo no imaginaba que no solamente la vida es sagrada, también la muerte lo es. Por igual la ofendemos y agraviamos en nuestros deseos más simples de ver perecer al mundo,
si nadie puede reclamar una verdadera ganancia de ello, porque de antemano todos y cada uno estamos pagados a ella. Verás, de esta oprobiosa manera el asesino infame la ofende, pues la fragilidad de la vida no significa derecho a tomarla. Aun cuando tengas gobierno de este lugar y tú decides erradicar el verdor, ¿qué pasaría si la muerte hace lo mismo en el mundo con todos y cada uno por arrebato, capricho o simplemente porque tiene la facultad? Sabe, pequeño, de esta manera la agraviamos al creer que nosotros tenemos ese derecho. ¿Cómo sabes tú todo esto, joven dama? Confundido, el niño le miró tras un silencio en el cual cabizbajo reflexionaba aquellas palabras mientras la hija de la muerte se quitaba uno de sus guantes de piel. Yo lo sé bien, porque la muerte es mi madre y yo su hija. Además, no conoces el resultado de tu decisión, porque las flores, la hierba y los árboles no mueren de la misma forma al resto de los seres. Su agonía es diferente, así las flores en un jarrón aún despiden aroma, savia y verdor, más ahora por el don heredado en mis manos, cual no permite agonía ni tiempo de gracia. Tú verás cuál es la pronta respuesta que mi madre concede a tu deseo. Dicho esto, se inclinó a tocar el tallo de un espléndido alcatraz, y en un instante se tornó marchito, carente por entero en humedad, savia y verdor. Horrorizado, el niño estuvo a punto de echar a correr despavorido hacia su hogar, pero se quedó afligido de contemplar los manojos de flores arrancadas de raíz y rotas en sus tallos, cuales ya no podría procurar de agua fresca todas las mañanas ni darles los buenos días. Lleno de tristeza, arrepentimiento y vergüenza, se secaba la humedad de sus ojos y, ya sin ningún temor de la desconocida viajera, le tomaba del brazo insistiendo en dejarse llevar al interior de su mismo hogar. Lo siento tanto, joven dama, aprendí tu lección y te juro respetar a tu madre siempre, pero si tú eres su hija, entonces tú puedes ayudarme. Mi pequeña hermanita hace mucho está enferma y nada puede curarla. Mi madre llora demasiado, luce cansada como si hubiera envejecido años, y mi padre se ha vuelto duramente callado, pues nos duele verla así, casi no habla, casi no come. De poder hacerlo a veces le sienta muy mal y me duele ver su sufrimiento. Mas no me importa nuestra tristeza, porque no se trata de mí, de mi padre o de mi madre. Tú debes saberlo mejor a nadie. Si mi hermanita tendrá curación, o dejarnos será inevitable, entonces esta es la justicia que yo demando para ella. Llévatela ahora mismo y no le permitas marchitarse así, no a mi hermanita, quien florecía más bella a ninguna flor hubo en el mundo o en nuestro jardín. Conducía así a los tres viajeros al modesto hogar en vigas, piedra y paja, y al interior de una habitación donde yacía en cama una niña no mayor a 5 o 6 años de edad, cuya gris palidez en el rostro, lo mismo sus cabellos abundantes cenizos, oprimieron duramente al guía de recordar el motivo oculto de su errar por el mundo durante tantos años, sobre todo cuando el niño humedecía un paño para refrescar las mejillas y frente de la pequeña. Asimismo él hizo alguna vez para reconfortar los últimos días de una hija en la misma tierna edad. La hija de la muerte también se sentó al lado de la camita para acomodar los almohadones, los abundantes cabellos ondulados de la niña y arroparla, advirtiendo de antemano que su tiempo se terminaba y por ello no debía interferir. Sin embargo, repentinamente el día se nubló, la luz entrando por la ventana disminuyó considerablemente y, de no haber corriente de aire, un frío seco se esparció por la estrecha habitación. Apenas perceptible una sombra se desplazaba por la pared, y tan sutil y vaga era que los dos hombres creyeron haberlo imaginado. «Madre, ¿has venido a reclamarla?», la joven murmuró. «Así es, hija mía, ha llegado su hora, dejo en los dominios de la vida el testimonio de su luminosidad, y como la de todos los niños inocentes brillará soberbia e imponente, dará calor al mundo e iluminará a todos aquellos dignos de advertirla». La muerte le susurraba al oído. Entonces de nuevo el cuartito se iluminó por el día soleado afuera, desapareció el extraño y repentino frío de la habitación y la pequeña abrió los ojos. Sonriendo alegre a su hermano, se desvanecía la palidez de su rostro y un momento más en desperezarse, apartó los mantos y se incorporó en la cama irradiando una vez más frescor, tersura de mejillas y labios sonrosados. ¿Te sientes mejor, hermanita? El niño le miraba incrédulo, lo mismo maravillado. Sí, hermanito, me siento mejor. Quiero jugar, quiero cantar contigo, cantarás conmigo, anda, juega conmigo y juntos vayamos a cuidar de nuestro jardín. Lo haremos, te quiero mucho, jugaré contigo todos los días y perdóname si algunas veces yo te hice llorar. Está bien, perdóname si yo fui a veces caprichosa, si te grité y te hice enojar, juguemos, cantemos juntos, arreglemos nuestro jardincito y olvida todo lo demás. Soy feliz contigo, hermanito, siempre fui tan feliz jugando contigo.
Risueña y entre saltos de alegría cantaba dulcemente la pequeña, balanceando las manos de su hermano de un lado a otro animándolo a corearla, aunque después le vencía un sueño incontenible e incapaz de mantenerse despierta, se debilitaba en rodillas, voz y júbilo hasta cerrar los ojos en brazos de su hermano, quien le juraba cuidar con alegría y no tristeza aquel hermoso jardincito de los dos. Escucharon las campanas en anuncio mortuorio valle abajo al dejar atrás aquella zona de cultivos, pero el guía, incapaz de dar otro paso más, se detuvo ocultando el rostro entre las manos dando rienda suelta a un dolido llanto. La hija de la muerte y el escolta volviéronse atrás al advertirle rezagado, guardando solemne silencio, pues comprendió la joven muy a su pesar, que su guía había llegado donde más podía acompañarla. Ciego se vuelve el hombre ante su propio dolor, le es más fácil ignorar el ajeno hasta que tarde o temprano haya el espejo que no oculta ni miente. Y yo lo siento, mi joven dama, me avergüenzo tanto porque no podré cumplir mi promesa, pues he visto ya demasiado, exclamó. Señalaste mi camino y ahora deberás seguir el tuyo. Soy yo quien te queda en deuda, ve en paz, olvida todo esto, olvídame, tienes mi permiso de hacerlo, y en adelante solo recuerda vivir y nada más. La joven le abrazó agradecida de su compañía y dirección, y por último su compañero de viaje le profesó respeto y admiración, pues además de su amistad, le consideraba un mentor de quien hubo sabiduría y enseñanzas. Así, tras despedirse, el hombre en pieles miró alejarse por el sendero hasta desaparecer de su vista, y secándose las lágrimas con el dorso de la mano se dispuso a regresar al lado de quienes quizá aún añoraban su regreso, emprendiendo su propio camino en sentido opuesto. De esta manera, la hija de la muerte y su escolta continuaron por su cuenta el viaje hacia las cumbres negras, las cuales estaban ya cerca. Siguiendo los caminos, el guía por último les señaló tomar. Sin embargo, ambos sentíanse apesadumbrados y solitarios en la marcha, conversando largamente en intento de animarse y llenar el vacío que al emprender su propio camino el buen hombre les dejó. Por un largo camino de una rica región de viñedos, cruzaron el puente de piedra de un pequeño riachuelo al cual llevaron a los caballos a beber. En esto la hija de la muerte advirtió a un hombre en medio de un crecido pastizal sentado en una silla frente a un caballete y lienzo, quien de espaldas se adivinaba viejo y frágil. Al volverse a ellos sonriente resultó ser poco menos de mediana edad, pero de ojos hundidos, postura de hombros cansada y todo el cuerpo delgado, incluso sus manos parecían conocer el cansancio más allá de toda vida útil, sin contar los cabellos considerablemente canos, y de no ser la imagen de alguien necesariamente enfermo, bien se podría decirlo era de uno desmejorado en ser. Acércate, oh divina muerte, no temas importunarme, dijo con toda naturalidad, volviéndose de nuevo a su cuadro. ¿En qué forma podrías adivinar tú si lo soy? Y si acaso lo fuere, ¿no tendrías miedo de mí? Se acercó a él, con cierta timidez y una mayor curiosidad. Yo sé bien tú lo eres, o quizá, tan solo una parte de ella. Como no podría saberlo, reconozco tu obra por el mundo de la misma forma yo reconozco fácilmente la mía. Nuestra labor no es tan diferente, sabe usted, pues todo arte es en su verdadera forma, lo más cercano a un acto de muerte. Sin poder comprenderlo se arrodilló en la hierba a los pies del pintor y no hizo falta le pidiera explicar sus extrañas palabras, por la amable expresión inquisitiva al mirarle, el hombre tomó un respiro dejando paleta y pincel en un banquillo al lado dispuesto a aclarar su duda. Verá usted, mi obscura damita, quienes hacemos esta clase de labor bajo la vigilancia de las musas, hemos de resignarnos a consumir en vida nuestra luminosidad cual cada persona obtiene al nacer. Este precio tan grande pagamos por nuestra obra, y en mi caso yo acepto verterla en cada cuadro, pincelada, trazo o en el mínimo garabato en un trozo de papel, porque de tal forma demandante es el arte cual nos consume por entero. Dicho de otra manera, dejamos morir nuestro ser en cada obra con tal de darle vida. Aunque por supuesto antes yo tenía miedo de la muerte como cualquiera, y preocupaba si esta labor me daría sustento, si viviría solo o en compañía de una mujer, envejecería en desgracia y pobreza o tendría fama, reconocimiento y riqueza. Al pasar el tiempo me era cada vez irrelevante lo que pudiera pasar con este ser, con este cuerpo o esta mente, estos recuerdos o vivencias. Dejé atrás la inquietud si el producto de mi esfuerzo será apreciado, olvidado o destruido, pues comprendo mi propia obra no es otra cosa únicamente mi tumba. Y de la misma forma los hombres no habitan en sus tumbas más de lo que yo habitaré en mis cuadros, así finalmente dejé de temerte. Simplemente el arte es así, es obscuridad, la correspondiente a esa parte de tus dominios podemos experimentar en vida. Pero si la luminosidad en mí ha terminado por consumirse tan solo en aceites, pigmentos e insignificantes trozos de tela,
En cambio se nos concede, al menos a mi parecer, un magnífico regalo por encima de toda luz y calor o alimento, por la cual nos nutrimos y a la vez podemos guiar a otros. Es nuestro legado al mundo y a los hombres, concedido por el doloroso a la vez sublime abrazo de nuestras patronas, en ardoroso beso, ensordecedor susurro, roce de esos dedos cristalinos a la vez de tersura nos arranca la piel desollándonos de pies a cabeza tan solo a una caricia. Es sufrimiento insoportable probarlo una vez e imaginar a cada momento quedar privado de él, nos trastorna de tal manera no podemos reconocer a través de qué sentido ellas nos lo conceden, pues las voces de nuestras musas son aroma a nuestros sentidos, el aroma de sus cabellos se torna color enriquecido a nuestros ojos, el gusto de sus labios se torna dulce melodía, y de esta forma nos inflaman en esas noches de desvelo suplicando por su bendición, a veces la mínima nos inflama. A veces nos conceden tanta, quedamos hambrientos e impedidos de forma semejante a pasar semanas sin probar bocado. Después de conocer semejante alimento, ¿cómo quedar satisfecho? ¿Cómo darle importancia a mi hambre? ¿A mi sueño o mi despertar? ¿Cómo darle importancia a mi aliento, mi luminosidad, mi cuerpo, mi carne o sangre, cuando lo único que demando del mundo es inspiración y nada más? El hombre de nuevo tomó paleta y pincel, dio algunas otras pinceladas y satisfecho firmó su obra. La hija de la muerte comprendió, este pintor no deseaba morir más, ciertamente en el vida ya no había. Su luminosidad se vertió por entero en su obra, dispuesto a recibir el abrazo final de sus patronas las musas, colmándole de sus dones cuales no eran tan diferentes al de sus propias manos. Se puso en pie y en silencio contemplaba aquel cuadro cual era pleno de sensibilidad en color o profundidad, arrebatado a la vez delicado y sutil de trazo, mientras aquel cansado pintor adormecía la mirada, y parecía caer en un profundo sopor placentero. Siempre me pregunté cómo sería el último cuadro que yo haría, ahora puedo verlo. Le veo llamándome, tras muchas obras tendré por hacer, puedo ver ese último a través de este y es magnífico. Mi mejor trabajo por excelencia, sublime e insuperable aún por mi propia mano. Oh divina musa, cuánta inspiración, cuánta infinita inspiración. Quedó reclinado en el respaldo de la silla dejando caer pincel y paleta en la hierba, bajo aquel día claro sin ser deslumbrante, su rostro antes demacrado acumulando año tras año tanta renuncia se notaba de alguna forma rejuvenecido. Solo entonces la hija de la muerte se dio cuenta del alcance de sus dones heredados, pues sin la necesidad de quitarse los guantes y tocar las manos del pintor, en las suyas se llevaba el último latido de su corazón. Desde aquel paso elevado tras el cruce en llevarles a las cumbres negras, se contemplaba un valle extenso cubierto de abundantes flores amarillas, tan abundantes eran bajo la luz del mediodía, se asemejaba a un lago dorado agitándose bajo el viento y quien se bañara en sus aguas quedaría teñido de oro de pies a cabeza. No había nubes por ningún lado, hasta el horizonte todo el cielo azul estaba despejado revelando montañas oscuras a la distancia, y el esplendor de todo este paisaje, aunque maravilló a ambos, lo mismo parecía un lugar sofocante y perturbador. Este es el fin de un camino compartido, mi querido amigo, deberé marchar sola, y no esperes por mí pues yo no regresaré. Le dijo a su escolta al desmontar su caballo, quitar montura, y por última vez le acariciaba la frente y se abrazaba al cuello del animal, pues llegaba así el final de su jornada en que se despedía de cuanto hubo en vida, considerando presentarse ante el corazón de su madre con su ser de antemano vacío y desprendido de todo. Mas lo único por cuanto dolía era de no tener ninguna llama luminosa en heredar al mundo junto a la de su prometido, y le dejaría refulgir a solas pues ya nunca podría alcanzarlo. Y yo pensé que tú lo sospechabas desde antes, heme aquí, el tercer último latido de un corazón a tu alcance. Si soportas la espera por tu prometido, regresarás donde tu padre, lo abrazarás y te convertirás en una reina ejemplar llegado tu tiempo. Yo te confié cuál era mi aflicción y vergüenza, pues si bien comprendí el significado de la vida, comprender el significado de mi muerte aún escapa de mis manos y solo tú puedes concederme ese lugar en lo alto de mi existencia. Esta es mi oportunidad de alcanzar mi grandeza, y tú no puedes negármela, clamó su escolta. No tomaré tu vida, no me lo pidas y no me obligues tú a hacerlo. Horrorizada de tal ofrecimiento, la hija de la muerte le suplicaba desistir de su empeño, mas a pesar de su negligencia y resistirse a aceptarlo, reconociendo que las razones de su escolta y compañero de viaje eran por entero justas a su juicio, irrumpió en llanto al abrazarle, agradeciéndole por todos sus cuidados y protección, por encender fogatas para ella, cazar animalitos silvestres y vigilar su sueño, y sobre todo, por acompañarle en su solitaria jornada. Tu deuda está pagada, y de entre todos los hombres dignos, tú quedas con la frente en alto. Le dijo,
e inmensa fue la dicha en el joven cuando miró a sus ojos, a la infinita obscuridad en ellos sin aquejarle ningún temor o perturbación, antes que la hija de la muerte le besara en la frente, tomándole el rostro con sus manos desnudas. De toda su travesía, en este solitario valle conocía bien hacia dónde dirigir sus pasos marchando apresurada, y conforme se acercaba a las cumbres negras se percataba que la vida a su alrededor desaparecía en cada tamaño, forma o complejidad. El aire se volvía por completo estéril y no habían gusanos o escarabajos entre los pedruscos, la menor arañita o pequeño reptil, aún menos vegetación o siquiera musgo o raíces secas. Tras horas de caminar, al fin llegó a aquella cueva en cuyos alrededores, entre las piedras o el aire mismo no existían siquiera diminutas criaturas imposibles de percibir al ojo humano, pues la vida ahí simplemente no estaba permitida. Nada le impidió entrar a esta cueva y al fondo, tal cual su madre le dijo, halló un pilar y en este pilar, una piedra en tamaño y forma de un corazón humano, de aspecto frágil, agrietado y pareciera como si dejarle caer al suelo fuera a romperse en 1000 pedazos. Percibía incontables y palpitaciones agolpándose en su interior, una por cada persona en el mundo dejaba de existir, y cuidadosamente tomó aquella piedra entre sus manos. Pasaron algunos segundos antes de hincharse con un sonoro latido haciendo eco por toda la cueva, luego un segundo, y un tercero. Al depositarlo de nuevo en el pilar no tenía ya la menor grieta o resquebrajadura, aquel corazón quedó por completo sólido, obscuro y frío. A su regreso de las cumbres negras, todo aquel valle sombrío parecía reflejar la luz del atardecer a sus espaldas. Una vez en el paso donde dejó a su compañero de viaje, sin más necesidad de sus guantes de piel, sus ojos se humedecieron de dicha al tocar las flores plenas de savia y color de unos matorrales, tomando algunas para formar un pequeño ramillete para la solapa de los abrigos de su escolta, además de acomodar sus manos sobre su pecho en postura digna. Sin tener a dónde ir, se quedó ahí contemplándole en silencio, al horizonte y al ocaso cual llegó en poco tiempo. Tal cual su guía le narró alguna vez, el cielo nocturno por algún efecto ilusorio aparentaba reflejarse en todo el valle, el horizonte lejano se desvanecía formando un abismo saturado de estrellas dando la clara impresión fuera este el borde mismo del mundo, el oscuro final de todas las tierras, y de esta oscuridad apareció la muerte misma. No debes doler por él, le dijo su madre una vez ante ella. Al ayudarme a pagar el gran costo de la gracia alguna vez concedí, alcanzó un lugar propio en lo alto de su existencia, le dio un magnífico sentido a su vida, a su muerte, y por ello su luminosidad brillará por muchas eras en un lugar privilegiado. Está hecho madre, tu corazón ha sanado, pero tus dones no desaparecieron de mis manos, en cambio puedo gobernarlos a mi voluntad, pues he comprendido no fue lo único me heredaste, porque tú eres mi madre, y yo soy por derecho tu hija. Además he alcanzado mi dicha, tú me ayudaste a encontrarla, pero sabes bien ya no pertenezco aquí. Lo sé, hija mía, por esta razón he venido, le dijo la muerte arrodillándose a su lado, estrechándola y cobijándole en su regazo, en tanto la joven complacida enredaba sus dedos en los tersos cabellos abundantes de su madre. Mi padre, ¿él es feliz? ¿Él está bien?, le preguntó. Lo estará, pero debes saber que de alguna manera todos tuvimos nuestra ganancia, de alguna manera vimos nuestro capricho cumplido. La princesa quien te concibió en su clamor a mí, tuvo la suya, quien es hoy la esposa de tu padre también realizó su anhelo, unos vieron cumplida su ambición, lo mismo nosotras dos también hemos ganado. En cambio tu padre, a pesar de la plenitud de su vida, conocerá las más dolorosas cargas y pérdidas, pues su grandeza, el mejor ejemplo de todo cuanto los mortales deben ser, solo pocos pueden soportarla y por ello dejará al mundo algo que por siglos continuará dignificando a los hombres en los tiempos difíciles por venir. Este, hija mía, siempre fue el camino de su grandeza, la súplica de su esposa no pudo interferir con ello y yo tampoco podría hacerlo. ¿Y qué pasará con mi amado? Al encontrar nuestros caminos se ataron en uno, y de alguna manera soy incapaz de comprender, estoy cierta que mi aliento aún se comparte al suyo, le impide entrar a tus dominios y ahora paciente, él espera por mí. Oh madre, una vez ambos bajo tu abrazo ¿acaso podremos reunirnos? Lo siento, pequeña mía, de llevarles a mi reino ustedes no conocerán más nada, solamente bajo el gobierno de mi hermana, las vidas tuvieron y tendrán sentido, pero debes comprender, que en mis dominios nada existe, nada existirá, y nunca existió. Tal es el alcance de mi obscuridad, que al final yo reclamaré la luz de todas y cada una de las estrellas y ningún testimonio es posible. Sin embargo, por este tiempo aún pueden tenerse el uno al otro si realmente lo desean. Mi hermana no concede vida más allá de su poder,
yo no concedo muerte más allá del mío, solo bajo escasas excepciones podrían contarse con los dedos de una mano, y no tantas los vivos suelen imaginar. Si estamos de acuerdo la una con la otra, les permitiremos habitar en ese ínfimo umbral justo en el límite que separa mis dominios de los de mi hermana. A la vez también te hago este ofrecimiento: en vez de seguir a tu amado hacia mi eterna obscuridad, tendrás un lugar entre las voluntades de la naturaleza, yo te mostraré todo sobre mi labor, me ayudarás a poner en orden mis asuntos, serás una vigilante de mis designios y podrás ir con toda libertad de aquí a allá. Te concederé muchas otras facultades y además te nombraré la guardiana de mi corazón, únicamente si tú te decides por ello. El príncipe ascendió al trono tras la muerte del rey. Por primera vez desde la construcción del castillo generaciones atrás, habían rumores de dos presencias espectrales deambulando por torres, galerías y salones. El loro parlanchín del área común de labores repentinamente callaba, y alguna moza se sorprendía al ver a todos los gatos del castillo reunidos ahí, ronroneando afectuosamente como si rondaran a los pies de alguien. Se escuchaba agitación propia en jóvenes inflamados de enamoramiento haciéndose alguna travesura, o murmullos y susurros maliciosos divertidos inquietando a la corte y la servidumbre por igual. Te toca asustarlo, o no, esta vez te toca a ti. Se escuchaban voces entre risas contenidas tras las pesadas cortinas de los aposentos. Otro aseguraba advertir en algún recinto solitario a aquella misteriosa joven, al parecer retrocediendo asustada, suplicando a alguien no obligarla a quitarle la vida. Mucho se decía, mucho se especulaba. Algunos aseguraban aquella extraña doncella murió trágicamente 100 años atrás en ese mismo castillo, en un arrebato le quitó la vida a su amado terminando después con la suya, o quizá fue al revés. No faltaban pajes atemorizados, se rehusaban a rondar a solas por pasillos o galerías, pues cuando todo se hallaba en silencio, la voz de un joven burlonamente le susurraba al oído: ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Los gatos te han comido la lengua? Si algún noble o invitado diplomático dormitaba en alguna silla, sufría un sobresalto al ver con párpados soñolientos a esa doncella inclinándose a decirle por lo bajo: descansa, tu pesadilla termina ahora mismo. Pero de todos los rumores sobresalía aquel de tristes lamentos en los jardines por las noches, y algún guardia juraba distinguir por el rabillo del ojo la figura de una joven arrodillada mirándose arrepentida las palmas de las manos, suplicando perdón con insufrible quebranto por haberlo convertido todo en cenizas. Solo el rey y la reina no parecían inquietarse ante estos rumores o guardarles temor a aquellas apariciones a quienes únicamente ellos bien podían reconocer. Paseando por los jardines cargando en brazos a su primer pequeño hijo, se enternecían con cierta tristeza al voltear a un lado y alcanzar a ver fugazmente a ese tan bello muchacho de galante postura tomado del brazo de su prometida, sonriéndose ambos amorosamente, antes de desvanecerse tras el gran roble. Fin.